¿Cómo están ustedes? Qué gusto volver a saludarles y darles la más cordial bienvenida aquí en Cámara. Nuestras plataformas unidas, radiocámara.cl y Cámara de Diputados Televisión. Quiero contarles que nuestro invitado de hoy pertenece al Partido Radical. Representa al distrito número 21 de la región del Biobío. Nos acompaña en el estudio el diputado José Pérez Arriagada, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, diputado, por estar junto a nosotros aquí en Cámara. Muchas gracias, estimada Ivonne. Para mí es un agrado estar una vez más aquí en el canal de la Cámara y saludar a todos nuestros telespectadores, hombres y mujeres que seguramente nos están viendo. Cuénteme, diputado, ¿cuándo nació y dónde nació? Yo nací en la ciudad de Los Ángeles, vivo ahí, he vivido toda mi vida ahí, el año 1940, el 29 de diciembre. El 29 de diciembre, o sea, usted es un capricorniano. Así es, Capricornio. ¿Y qué recuerdos tiene de su familia, de sus padres, si es que tenía hermanos, de su primer tiempo del colegio, de sus abuelos, de su casa, de su familia? Yo vivía en el sector sur de la ciudad de Los Ángeles y estudiaba en el Liceo Alemán y después en el Liceo de Hombres, que está a lo menos a unas 25 cuadras del lugar donde yo residía. Recuerdo que siempre, desde mi casa al liceo y viceversa, ¿no es cierto?, lo hacía a pie. Y era un encanto, una entretención, porque íbamos con amigos, en fin, que hoy día se va en vehículos amarillos, en buses, en lo que sea. Los chicos caminan menos, y yo creo que eso es tremendamente perjudicial para la salud. Estábamos obligados a hacer ejercicio y además de aquello practicar deporte. Pero eran 25 cuadras, que no es menor. Así es. 25 cuadras que no es menor. Me imagino que con caminos de tierra. Ripio casi todo, y el resto eran, ¿no es cierto?, aquellos adoquines antiguos que eran propios de las calles, ¿no es cierto?, en aquella época. ¿Y a qué hora entraban al colegio? Era a las 8:15, así que a las 7 salía de la casa. Salían de la casa caminando. Claro, usted tiene toda la razón. Es un ejercicio fantástico en el cual uno despeja su cabeza, llega con otro espíritu, ¿no es cierto?, a estudiar. Totalmente despierto al colegio. Claro, totalmente despierto, pero también con las adversidades del tiempo. Así es. Con lluvia, me imagino, viento, frío. ¿Cómo no recordar que en aquella época comenzábamos las clases en marzo y en marzo comenzaba a llover? Parece que el primer día de clases era con una lluvia tremenda. Hoy día pasa marzo, pasa abril y pasa mayo y todavía y ya no estamos en agua. agosto y bueno, en su región ha caído un poquito más de agua, pero nosotros acá en la zona central estamos con una sequía, pero que nos tiene tremendamente preocupados. Ese es un tema tremendo que deberíamos abordarlo con mucha seriedad aquí en la Cámara de Diputados, Pero yo voy a volver primero a la consulta que usted me hizo. Volvamos. Yo soy descendiente de agricultores. Perfecto. Mi abuelo, por parte de mi madre, tenía predios grandes. Uno de ellos, que se llamaba Rangel Bueno de los Chenques, tenía 19.000 hectáreas. Y una hermana de mi abuelo materno, solterona, tenía algo más de 1.000 hectáreas ahí a 8 kilómetros de Los Ángeles. Mi abuela también tenía algunos campos cercanos a la ciudad de Los Ángeles. Yo me fui a estudiar agricultura justamente para atender un predio pequeño que le quedaba a mi madre de todas estas herencias que recibió, porque ellas eran 5 hermanas. Lo duro para mí fue que cuando terminé de estudiar agricultura ya no había ningún campo, nada, absolutamente nada. No, ninguno, de todas esas, porque yo le iba a decir, bueno, y de alguna herencia no le quedó algún campito por ahí. Lamentablemente no nada, porque mi padre español, mis demás tíos casadas con las hermanas de mi madre, ¿no es cierto?, que en total ellas eran 5, algunos conservaron el campo, otros lo vendieron, porque su actividad no era la agricultura, pero había que incorporarse a ella, ¿no es cierto?, pero lamentablemente no. Entonces fue para mí una frustración tremenda el quedar sin tierra después de haber ido a estudiar agricultura. Sí. Así que trabajé en CMPC, trabajé en INDAP, trabajé en forma privada, arrendaba predios, hacía una cantidad impresionante de cosas y me fue muy bien en la vida. Yo soy un agradecido de la vida. Y bueno, hoy día tengo, desde hace ya muchos años, un predio propio en Los Ángeles, otro en Mulchen, donde los dedico fundamentalmente a la ganadería y a la crianza de caballos, porque yo soy amante del agro, de los animales en general, de los caballos. Yo tengo un criadero de caballos chilenos
y participamos en rodeo. Un poquito de eso, de su amor por los caballos, que es un animal tan lindo, ¿no? Tan noble. La verdad es que es tremendamente difícil de que quienes no conocen este rubro nos puedan comprender. Yo he tenido caballos que los he visto nacer y pasan a ser parte de la familia porque uno se preocupa permanentemente, los está viendo, alimentando, cuidando, que los veterinarios vayan cuando hay cualquier inconveniente en alguno de los caballos, que siempre hay problemas. Y yo recurro con más frecuencia al veterinario que al médico cuando yo tengo alguna molestia. Porque el caballo está cojeando. Si usted cojeando, se siente mal, no importa, pero si el caballo tiene un problema, tiene que ir al veterinario. Y hace unos cuantos años compré una pareja de caballos, un potrillo y una potranca, en el criadero Santa Isabel, y me salieron 2 caballos estupendos. Yo corría en la yegua y la verdad las cosas que hacíamos unas excelentes carreras, buenas atajadas, en fin, y de repente uno de los preparadores, porque la yegua tenía un porotito en el lomo, le puso una penicilina. Y al poner la penicilina, esta se fue a un vaso, a la vena, y la yegua en ese momento cae al suelo. Estuvimos con la gente que trabaja conmigo, día y noche tratando de alimentarla, recuperarla. Hicimos una rondana con mi hijo, en fin, qué sé yo. Estábamos, pero las 24 horas del día preocupados de ese animal. Debe haber estado 2 meses botado en el suelo. Después, muy flaquita, se levantó, anduvo en el potrero, ya estábamos contentos porque a lo menos se iba a recuperando. Para la reproducción que fuese, ya para correr era imposible que así fuera. Caballa, una yegua inscrita, ¿no es cierto?, de muy buena procedencia. Bonita debe haber y sido. Lamentablemente le da una bronconeumonía y muere. Murió. Ese día nos juntamos en la casa a comer con mi hijo y cuando nos acordamos que la yegua había fallecido ese día, a los 2 nos cayeron las lágrimas, porque los animales pasan a ser una parte importante de la familia. Sí. Y uno los quiere y comparte con ellos y se preocupa de ellos, entonces hay una complementación. Hay una conexión muy importante ahí. Pero fantástica. Muy importante. ¿Y usted todavía practica, digamos, sus deportes en el caballito, se da sus vueltas? Yo soy, hasta el año pasado, era presidente del Club de Rodeo San Lorenzo, que entró en receso y hoy día lo estamos justamente reactivando para que en esta temporada podamos seguir trabajando en forma de normalidad. El Club de Rodeo San Lorenzo tiene su sede en la Hacienda San Lorenzo, que era de mi amigo Ítalo Zunino Muratori, que lamentablemente falleció en un accidente hace algunos años, pero queremos conservar esa tradición porque esto lo formó él. Este era el deporte que él amaba y permanentemente estaba corriendo. Entonces, yo sigo participando las veces que puedo porque queda poco tiempo cuando uno está en este trabajo de parlamentario. Sí, claro. Es muy difícil que se dedique a estas actividades. Y tengo un campo en Los Ángeles, prácticamente en la ciudad, y otro a 7 kilómetros al interior de Mulchen. Y cuando va la gente a la casa y me dicen, oiga, diputado, usted con este campo maravilloso que tiene, con sus nietos que usted los adora, con su familia, y con estos caballos, en fin, ¿quién va a hacer al Parlamento cuando estar aquí debajo de estas arboledas y mirando este paisaje tan maravilloso? Yo me quedaría quieto. Yo también. Claro. Pero uno está comprometido con la gente y yo por eso he continuado en esta actividad y le digo la verdad, he tenido los campos más o menos abandonados. Claro. Porque ese dicho muy antiguo es muy cierto, al pie del amo engorda el caballo. Y al pie del amo también, ¿no es cierto?, si uno se cuida del campo, el campo comienza, ¿no es cierto?, a enmalezarse, las cosas no se hacen oportunamente y uno ve como el campo en vez de avanzar está ahí un poco detenido y no produce lo que debería producir si yo estuviese cerca de él. Pero esta actividad de parlamentario es realmente absorbente, uno tiene que estar visitando las distintas comunas permanentemente aquí en el Congreso y yo tengo un distrito que yo creo que es el distrito más mal conformado en Chile. ¿Por qué? Me corresponde Lota y Arauco y todo lo que es Biobío. Ya. Y las comunas más cercanas entre Lota y Arauco y Biobío están a más o menos 120 kilómetros de distancia. O sea poder distrito usted visitar. Yo estoy viendo acá tremendo. Que tiene una cantidad de comunas. 22 comunas. Representa una cantidad de comunas increíble. 22 me dice usted. Y claro, seguramente entre una y otra, el tiempo que le quita, digamos, en el transporte
para poder ir a hablar con sus vecinos, con sus electores, con la gente que está con usted y que quiere plantearle algunos de sus Y como son tantas las comunas, a veces ocurre que tenemos 2, 3 actividades, unas en Arauco y otras acá en Biobío. Entonces, no puede estar uno en todas partes, así que hay que enviar a alguna persona que lo represente. Claro. Pero es lamentable. Un distrito muy grande no hace otra cosa sino que alejar al parlamentario de la gente, de los problemas que tienen las comunidades, los alcaldes, en fin, qué sé yo. Yo trabajo con todos los alcaldes. No me interesa conocer los colores políticos. Cada cual decide su comportamiento, su acercamiento a cualquier partido político, pero el alcalde es el que representa a la comunidad y por consiguiente a través de él hay que ayudar a resolver los problemas. Y lo importante son las personas. Así es. Estamos con el diputado José Pérez Arriagada. Recordemos que él pertenece al Partido Radical y representa el distrito número 21 de la región del Biobío. ¿Cuál es su plato favorito, diputado? Mi plato favorito, la verdad, no soy un hombre muy aficionado a la comida, pero uno de los platos que realmente me encanta son los porotos con rienda. Los porotos, un buen platito poroto calientito, reponedor. Así es. Sí, ¿y qué no come por ningún motivo? Me gusta poco la carne. Soy bastante poco aficionado a la carne, salvo que sea un asado en el campo, esos que se preparan así. Porque el olor es irresistible, para que estamos con cosas. Así es, efectivamente. Uno muchas veces deja un poquito la carne, pero en un asado. Sí, los asados sí, el asado al palo, que embroma mucho tiempo, especialmente el de cordero. A veces invitamos a algunos amigos, pero va gente especializada en prepararlo. Y son 6, 7 horas que tiene que estar ahí, el asado ahí para que quede algo realmente exquisito. Así que quizás ese también es otro de los platos favoritos, ¿no es cierto? El asado campestre, el asado al palo. El asadito al palo. Diputado, ¿cuántos años de matrimonio tiene usted? Ya pasé los 50 hace un buen tiempo. Pasó las bodas de oro. Y como lo decía Salo Reyes, no me he cambiado ni de domicilio, ni tampoco he cambiado a mi señora, que ha sido una estupenda esposa. Ella vive muy cerca de donde, bueno, en mi casa, en el campo, y en el mismo campo viven los nietos, así que para ella la distracción principal es estar preocupada de los nietos, que son, oiga, ¿cuántos nietos son? De 10, 12, 14 años. La mayor tiene recién cumplido 14, tengo un varón y una mujer que son mellizos, hijos de mi hija, y 2 más, hombre y mujer, de parte de mi hijo. La mayor, que recién cumplió 14 años, es campeona nacional de handball. Y los otros pequeños, ¿no es cierto?, se juntan, uno de 8 años con los otros chicos que tienen 10, y andan arriba de los tractores, arriba de los caballos, se pierden en el campo, y eso es lo que desespera. ¿Dónde estará José?, dice José. Sí, claro, porque allá tienen una cantidad de espacio para poder jugar, entretenerse, practicar deporte, en fin. Que se caen a los canales, que les gusta andar arriba de los tractores, y uno ve que todo eso es riesgoso, pero ellos no ven este peligro. No, y además que va a ser un recuerdo para ellos, estar en la casa de sus abuelos con toda esta libertad maravillosa, porque ahora no se puede, uno en la ciudad ya uno no puede jugar en la calle ni en el pasaje donde vivía, es tremendamente peligroso. Y ya, usted me ha hablado de sus nietos y sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2, hombre y mujer. Hombre y mujer, la parejita. La pareja, sí. José Luis es el mayor y Lorena es la que continúa un año después. Y ella es la jefe de gabinete que tengo yo en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque hacemos muchas cosas. Hacen una buena collera. Una muy buena collera. Yo tengo una oficina parlamentaria que está ubicada frente a la Plaza de Armas en Los Ángeles, que esa oficina la compré tan pronto fui elegido diputado, y dije, voy a comprar esto en un segundo piso para que la gente tenga fácil acceso y que no sea, ¿no es cierto?, en un piso 6 o 7, porque la gente del campo en materia de ascensores no le gusta mucho. No le gusta. Bueno, y como allí trabajamos mucho con gente, con exonerados, yo saqué la tercera ley de exonerados para que se beneficiara fundamentalmente la gente, por ejemplo, de la Hacienda Las Canteras, de la Hacienda La Caja de Empleados Públicos y Periodistas, de todos esos predios que hay, Cruz de Piedra, Cruz de Ciprés, Ranquillón, El Morro, Santa Elena, Santa Ana, etcétera. Gente que, una vez que se venden estos predios al sector forestal, la gente fue despedida y fueron miles de personas que se fueron a la calle.
Entonces yo hice la consulta a la Contraloría y dije que me parecía que esta gente tenía derecho al beneficio de exonerado. De allí me confirma, me dice, sí, efectivamente tienen derecho, pero la ley ya había terminado. Entonces me empeñé en sacar una tercera ley, y aquí me apoyó mucho Sergio Ojeda, ex colega diputado, ¿no es cierto?, que hizo una tremenda gestión con el mundo de los exonerados, y el diputado Villota de Angol. Estuvimos mucho tiempo trabajando y al final me dijeron, ¿sabe, diputado? No insistamos más en esto porque no va a salir. No, le dije, tiene que salir. Y salió. Y usted perseverante ahí salió la ley. Y fíjese que, ¿en qué consiste esta ley de exonerados? La persona presenta su solicitud y si efectivamente tiene derecho al beneficio, pasan a veces muchos años antes que reciba el beneficio, porque es lento el proceso. Sí, porque tiene que haber todo un estudio, saber si realmente le corresponde. Exactamente. Miles de personas postularon a esto y se dijo que postulen los que crean que tienen derecho. Muchos que no tenían ningún derecho también postularon y eso retrasó el proceso de revisión. Pero estamos hablando de trabajadores agrícolas que por lo general nunca reciben más de 300.000 pesos, que es el billete grande que reciben, ¿no es cierto?, a fin de mes. Pero con este acumulado, ¿no es cierto?, algunos reciben 10, 15, 20 y un poco más de millones de pesos. Entonces hay que estar atentos ahí, y ahí me ayuda mucho mi hija porque hay que aconsejarlos, cuide la plata, que no le vengan a proponer negocios, ¿no es cierto? Y gente ya de edad avanzada, que es muy fácil que los embauquen y que la plata se vaya que entre los dedos. engañen en el fondo. Así que se le ayuda a abrir una cuenta de ahorro y con todos los consejos del mundo. Pero la gente llega a llorar de alegría cuando recibe esa cantidad de plata, porque es como sacarse la polla gol, la lotería, el es kino, algo que les llega, claro. Y bueno, eso a mí me llena de satisfacción cuando veo que gente que sufrió mucho en un momento dado porque quedaron sin trabajo ellos y su familia, tenían hijos estudiando fuera de Los Ángeles, tuvieron que retirarlos porque no se pudo. Cuando no hay ingresos la cosa se pone muy difícil. Y bueno, esas son las tareas que a uno lo llenan de satisfacción cuando logra solucionar un problema a alguna persona. Y ahí está con su hija trabajando codo a codo ahí con una buena collera. El diputado José Pérez Arriagada está con nosotros aquí en Cámara. Recuerde nuestras plataformas unidas, radiocámara.cl y Cámara de Diputados Televisión. Diputado, yo quiero volver un poquito a su familia. ¿Cómo conoció a su señora? Bueno, como angelino, antes todo el mundo se conocía. Nosotros nos sentábamos en la Plaza de Los Ángeles y sabíamos quién era fulano, sutano, perengano, incluso las virtudes y los defectos de cada uno, porque era una ciudad muy familiar, muy conocida. Es una de las ciudades que más ha crecido en el sur de Chile, y hoy día yo, en mi condición de diputado, si me siento en la plaza, la verdad las cosas que pasan, una cantidad de gente que no tengo idea quiénes son. A mí me saludan todos, me ubican, en fin, qué sé yo. Pero como ha crecido tanto, empresas, industrias han llegado en los últimos años allá, aumentado la población y uno ya no conoce a la gente como lo era antes. Conocí a mi esposa en una fiesta, en una casa familiar, y bueno, y allí comenzó este romance que duró varios años hasta que finalmente nos casamos. ¿Por qué tantos años? ¿No se quería casar usted? Yo los estudios, en fin, todo este tipo de cosas, y siempre esperé no hacer las cosas a tontas y a locas. Y como dije yo, cuando terminé mis estudios no tenía campo, y mi madre tenía un terreno en Los Ángeles que lo había heredado de su madre, de mi abuela. Me regaló un pedazo de terreno y allí logré construir una casa. Una casa prefabricada, pequeñita, y cuando la construí dije, ya, ahora me voy a casar. Partiendo de a poquito. Porque el que se casa quiere, dicen. Así dicen, pues claro. Así que después de eso nos casamos, y bueno, esto ha durado muchos años, y seguimos manteniéndonos, ¿cierto?, el cariño de siempre con ella, con mis hijas, con mis nietos, que son los ojos nuestros que nos hacen pasar rabias, pero también tremendas alegrías. Rabias cuando vemos que corren riesgo, que son demasiado preocupaciones en el fondo. Porque mi hija vive a 50 metros de mi casa y mi hijo debe vivir a unos 100 o 120 metros. Así que se juntan estos bandillillos pequeños que tenemos los nietos en la casa mía, y están permanentemente con su abuela. Allí van a almorzar, allí se quedan hasta tarde, allí van a estudiar, y bueno, cuando no están,
mi señora los echa de menos y cuando están todos muchas veces pasa rabias porque, bueno, son niños, son inquietos. Por supuesto, claro. Yo creo que es mejor un niño inquieto que un niño esos que se sienta en una esquina y no se mueve durante horas, ¿no? Ahí hay que uno preocuparse. No sabe qué les pasa, hay que ahí parar un poquito las antenas. Con estos 50 años de matrimonio, con su señora a su lado, en las buenas, en las malas, ¿no es cierto?, en las duras, en las maduras, sus hijos, sus nietos, ¿qué es el amor? Bueno, yo diría que el amor es lo más importante que puede existir en un ser humano. El amor significa tener un corazón, ¿no es cierto?, que se comparte con quienes le rodean, fundamentalmente con la familia, con los amigos, con lo que uno tiene, con los animales, como decíamos antes, porque también hay que entregarle amor a los animales, porque son elementos que sirven, ¿no es cierto?, no solamente para la distracción, sino que uno convive muchas horas y muchos días con ellos. Y cómo no tenerle amor también a un caballo con el que uno va al rodeo, que participa, que lo conoce a uno, que le falta solamente hablar. Pero yo creo que el amor es tremendamente importante. El amor al ser humano, el amor a las personas es básico, es fundamental. Fíjese que ¿cómo no tener amor por la gente que sufre? Yo recuerdo hace unos 6, 7 años atrás, estaba en un sector rural y una señora me dice, diputado, tengo un tremendo problema. Entonces me comienza a contar su problema, me dice, tengo mi único hijo, cumplió ya 20 años, nació sin diafragma. Entonces necesito operarlo, tiene que ir al hospital del tórax, pero yo como soy una persona de campo, en fin, no tengo recursos, no puedo conseguir, ¿no es cierto?, que le den hora. Le conseguí la hora, llegó en el mes de diciembre al hospital del tórax a operarse para que le instalasen una placa, ¿no es cierto?, que reemplace al diafragma. Le dijeron los médicos, tiene que hacerlo a los 20 años porque esa es la edad más indicada. Bueno, lo tenían a punto de operar, ¿no es cierto?, y resulta de que cuando traen la placa que le iban a instalar a este chico, venía la caja abierta y el médico dice, oiga, esto debe estar infectado, así que dejemos pendiente esto para atrás el paciente y la placa se cambiará. A los pocos días lo operan y bueno, hay una tremenda pantalla que se sabe dónde va la pinza, dónde va la aguja, dónde va la sonda. Y cuando le meten la sonda a este niño, no nos olvidemos que allí hay muchos jóvenes que van a hacer práctica al hospital del tórax. También. Le meten la sonda y le perforan el corazón. O sea, una hemorragia, ¿no es cierto?, que se desató. Y en vísperas de Pascua nosotros comenzamos a preguntar permanentemente. Yo a la señora la conocí en esa oportunidad que me contó su drama, no tenía idea quién era ella. Bueno, y llegó un momento que nos dice no podemos entregarle más información acerca del paciente porque está en un estado complejo. Yo le dije a mi gente, ¿sabe lo que va a pasar? Después de Año Nuevo van a decir que el niño falleció. Así fue. Entonces, ¿qué pasa? Tomé un abogado y presenté una demanda en contra del Estado porque ese es un hospital del Estado. Y esa es una negligencia médica. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, esa gente modestísima del mundo rural perdió lo que ellos amaban. Eso era el amor de ellos, su hijo, con ese defecto, con esas limitaciones, pero era su hijo. Amor. Entonces, una pena tremenda que uno la comparte con ellos porque es un dolor que se transporta, ¿no es cierto?, a quienes han conocido esta situación. Y estamos en eso y todavía no hay un fallo. Días atrás conversaba con amigos que están vinculados a esto, incluso hay un ministro por ahí, le dije, oye, sería bueno que esto se adelantara este proceso porque ya van cerca de 7 años, ¿no es cierto?, que ocurrió esta lamentable situación y yo quiero que a lo menos haya una indemnización para que esa familia, de alguna manera, nadie va a poder devolver a su hijo, no va a poder tenerlo entre sus brazos, ¿no es cierto?, compartir con él, pero por lo menos que sientan que se hace justicia y que en el fondo ellos van a tener alguna compensación. El problema es que estos procesos son tan largos, pero esas son las satisfacciones y esa es la preocupación. ¿Quién más se va a preocupar de esta señora? Bueno, lamentablemente falleció el hijo y punto. No tienen recursos. No es primera vez que me toca enfrentar un caso de esa naturaleza y lo estamos haciendo con entusiasmo y espero que este proceso termine pronto para que reciban algún beneficio en recuerdo de su hijo. Ojalá así sea. Diputado, vamos a algunas preguntas. Quiero conocer algunos gustitos suyos. ¿Qué prefiere, té o café? Té. ¿Le gusta más lo dulce o lo salado?
Me encanta lo dulce y también lo salado. Y siempre me critican en la casa porque cuando voy al supermercado con los pequeños, entonces unos toman galletas, otros toman chocolate, otros toman pastillas. Bueno, y las compartimos entre todos. Yo soy bastante goloso para los dulces. Ah, qué bien. Y felizmente cada vez que me hago los exámenes correspondientes, todo sale hasta aquí bien. Así que espero que no me tengan que limitar, ¿no es cierto?, en el consumo de dulces. Y también de repente los salados es muy agradable. Claro. ¿Frutas o verduras? Me encanta la fruta. ¿Carne o pescado? Prefiero el pescado. ¿Invierno o verano? El verano en su tiempo con una temperatura adecuada, soportable, y el verano con mucha lluvia y ojalá con harta nieve, porque eso... O sea, el invierno con mucha lluvia y nieve. Claro, el verano, claro, sí. con una temperatura adecuada, y el invierno con una lluvia, pero aunque sea torrencial, porque es parte de la vida. O sea, las estaciones bien marcadas. Justamente, así debe ser. ¿El día o la noche? Bueno, son dos cosas distintas. Yo diría la noche aprovecharla de descansar, que muchas veces me quedo viendo televisión hasta tarde por distintas razones, pero hay que tratar de dormir. Me encanta dormir, soy bueno para descansar. Dormir. Y me encanta el día, aprovechar, ¿no es cierto?, al máximo todo lo que se puede hacer donde uno esté, en lo que sea. Claro. Pero es tremendamente importante y es tanto lo que tenemos que hacer como parlamentarios. Fíjese que el día sábado recién pasado estuve en una junta de vecinos que estaba de aniversario en Los Ángeles, Villa Balmaceda. Después había un encuentro de la Asociación de Rodeo y no iba a ir porque coincidía con otras dos actividades. Mal que mal, los guasos me conocen todos allá, saben quién soy yo, en fin, qué sé yo. Pero dije, ya, voy a ir a saludarlo. Me puse pitanía de guaso y me encontré con que estaba el presidente de la Federación de Rodeo Chileno, una gran persona, y estuve don Cristian Leiva, y estuvimos con él conversando amenamente, y de repente hace uso de la palabra y dice, bueno, nadie es profeta en su tierra, yo quiero saludar, felicitar, reconocer a la persona que más se ha preocupado de defender nuestro rodeo en Chile, que es el diputado José Pérez Arriagada. Yo sé que aquí no se le ha rendido nunca un homenaje, pero yo quiero resaltar esto. Qué bonito. Me llevó adelante, me felicitó. Qué emoción. Me dejó en los micrófonos allí. Y bueno, cosas que emocionan, ¿eh? Por supuesto. Porque lo hacemos con tanto cariño. cariño, con tanta entrega. Con todo el amor del mundo. Claro que sí. Y estuve un buen rato con ellos y después me tuve que ir porque había un club de deportes que estaba de aniversario y después me fui a otro. Y ahí usted empieza a itinerar por sus 12:30 de la noche comunas. A la casa. A la casa recién. Diputado, qué gusto ha sido tenerlo con nosotros, conversar con usted, conocerlo un poquito más. Muchísimas gracias por venir. Para mí ha sido un placer, muchas gracias, mi estimada Ivonne, y ojalá que en una próxima oportunidad podamos conversar, aunque sea fuera del micrófono, con más tranquilidad. Porque hay cosas que nos unen, el amor por el campo y tantas cosas, ¿no es cierto?, que es grato conversar. Así que 1.000.000 de gracias, para mí ha sido un placer estar una vez más en el canal de la Cámara y les deseo lo mejor a ustedes, ¿no es cierto?, en esta gestión tan importante de comunicar a la ciudadanía lo que somos, lo que hacemos y que aquí se trabaja en el Parlamento, no solamente en el estudio de leyes y discusión de tantos temas importantes que van todos en beneficio de la gente, y yo siempre estaré en esa postura porque soy un parlamentario radical, como usted lo dijo, de oposición a este gobierno, pero somos también un partido republicano que todo lo bueno siempre lo vamos a apoyar, venga de donde venga. Y cuando estemos en desacuerdo vamos a decir por qué estamos en desacuerdo, pero creo que hay que empujar el carro de Chile entre todos para que Chile sea mejor. Muy bien, muchas gracias, diputado. Y a ustedes también les agradecemos la sintonía y los dejamos invitados para un próximo aquí en Cámara a través de radiocámara.cl y Cámara de Diputados Televisión.